Saludos mis queridos, Dios les bendiga a todos y bienvenidos una vez más a nuestra casa. En el día de hoy vamos a estar concluyendo el capítulo número 8 del Evangelio de Juan. Un capítulo extenso, como casi todos los capítulos de este Evangelio, comparado con algún otro libro o Evangelio. Estos capítulos son extensos porque tienen un matiz y tienen una estructura bastante específica donde presenta una historia o una situación a partir del capítulo número 2 y luego de esa historia o situación entonces presenta la enseñanza, la aplicación, la prédica, el mensaje de Jesucristo, principalmente mostrando su divinidad y su gloria como el Hijo de Dios, como el Verbo encarnado, como Dios mismo. En el capítulo número 7 vimos a Jesús en la fiesta del Sukkot o la fiesta de los tabernáculos. El capítulo 8 vuelve a tomar donde mismo dejó el capítulo 7 y vimos en los primeros versículos del capítulo 8 a Jesús enfrentándose a los líderes religiosos a causa de una mujer que dice que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, y dice la Biblia que fue traída por la policía de los religiosos hacia donde estaba Jesús. A grosso modo hablamos acerca de lo que en efecto dice el libro de Levítico que se debería hacer, pero el problema es que se supone que se hubiese hecho con los dos, tanto el hombre como la mujer. Sin embargo, en una clara violación a la ley, ellos trajeron solamente a la mujer. Algo estaban encubriendo. Definitivamente el evangelista nos dice que todas estas cosas lo hicieron para tentarlo, para probarlo, para tratar de engañarlo y así entonces poder apresarlo. Sin embargo, Jesús tuvo un acto de misericordia hermosísimo, un acto de misericordia de restauración con esta mujer. Es importante resaltar el hecho de que Jesús, cuando vino al mundo, no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo. Ahora bien, esto no significa de que el mensaje de Jesucristo sea solamente amor, 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 sin dejar a un lado el trato con el pecado. Hemos sido claros que el pecado seguirá siendo pecado porque la Biblia establece lo que es pecado. No hay que añadir pecados. La Biblia establece muy bien lo que es pecado, lo que es errar en el blanco, lo que es darle la espalda a Dios. Ahora, Jesús en este caso no le da la espalda a esta mujer, sino que la atiende de manera bondadosa, de manera amable, pero a la misma vez trata con el pecado evidentemente de esta mujer. Escriben suelo, los fariseos se van, esto lo hablamos en la clase anterior, y ahora su atención está hacia la mujer. Y le dice, ¿dónde están los que te acusan? Y Señor, se fueron. Y Jesús le dice, vete y no peques más. Esa es posiblemente la versión corta. Me parece que Jesús pudo haber tenido una conversación más larga. Sin embargo, hasta ahí podemos ver que Jesús se encargó de la mujer, de darle valor, de darle dignidad, lo cual es, los líderes religiosos sencillamente olvidaron la dignidad de esta mujer y entonces atendió su corazón y atendió su espíritu. Vete y no peques más. Ahora, es interesante porque luego de esto comienza una conversación bastante tirante por parte de los líderes religiosos con Jesús, al punto donde le preguntan, ¿dónde está tu padre? Es sabido que los líderes religiosos no creían
en el nacimiento virginal de Jesucristo. Por lo tanto, como dijimos la vez anterior, se hablaba muy mal, no solamente de Jesús como un hijo bastardo, sino también se hablaba muy mal de María. Casualidad de que todo esto sea en contra de la mujer. Bueno, el asunto es que entonces ahora vemos en el capítulo número 8, continuamos entonces con los versos del 21 en adelante. Hay que resaltar el hecho de que todo esto ocurre, el capítulo número 8, el verso 20, establece que esto era en el lugar de las ofrendas. ¿Por qué el evangelista recalca este detalle? Porque este era el lugar más público en Israel en ese momento por la fiesta que estaba ocurriendo, por el Sucot. Era el lugar más público, era donde más gente había. Ahora, imagínense que ese lugar es el último día de la fiesta, es el día donde se encienden todas las luces, todas las llamadas, las antorchas, las fogatas, todo se prende para representar, para recordar ese evento tremendo que Dios tuvo con Israel durante el trayecto en el desierto, de tener una llamarada, una columna de fuego sobre Israel para protegerlos, para cuidarlos, para guiarlos. Y en ese día donde estaban todas estas luces encendidas, según la tradición, Jesús se pone de pie en este lugar, en lugar de las ofrendas, y da un mensaje hermosísimo y contundente. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. En la conversación que tiene entonces con los líderes religiosos, habla acerca de quién es nuestro Padre. Y es curioso porque allá para el capítulo 20, versículo 17, cuando Jesús ya es resucitado, ya está resucitado, pero antes de ascender al Padre, antes de ser glorificado, se encuentra con María Magdalena. Y María Magdalena y Jesús tienen una conversación y Jesús le dice: vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, y a mi Dios, que es Dios de ustedes. Jesucristo nos está informando a nosotros que ya Dios no solamente es nuestro Dios, sino que ahora es nuestro Dios y también nuestro Padre amoroso. Somos hijos de Él cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Hay una transfusión de sangre, por así decirlo, donde ahora somos herederos juntamente con Cristo. Allá para el capítulo número 1 del Evangelio de Juan, versos 12 y 13, se nos dice que más a cuantos lo recibieron, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. Estos, dice el verso número 13, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. En otras palabras, son escogidos, son elegidos, son marcados de Dios. Ese es el nuevo nacimiento. Leamos entonces ahora los versos del 21 al 30, que dice de la siguiente manera. De nuevo Jesús les dijo: yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no podrán ir. Comentaban, por tanto, los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice: donde yo voy, ustedes no pueden ir? Entonces, verso 23, ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Jesús contestó:
Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que he oído decir es lo mismo que repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre, pero por eso Jesús añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Él me ha enviado, el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaban, muchos creyeron en él. Es lamentable que estos alegados maestros de la ley y líderes religiosos no pudieran comprender estas palabras. Recientemente escuché un pastor que hablaba acerca de que se tuvo una reunión con una judía ortodoxa y tuvieron una discusión acerca de si Jesús era el Mesías o no era el Mesías. Y él le dijo, pues vamos a hablarlo. Voy a obviar el Nuevo Testamento, voy a hablar solamente del Antiguo Testamento, lo que tú conoces. Así que comenzaron a hablar y hablaron de Isaías 9, 13, Salmo 22, etc. Y al final de la conversación, esta joven estudiante no tuvo otra alternativa que reconocer que en efecto el Mesías, todas las características del Mesías que aparecía en los libros de los profetas, en los libros de los patriarcas, definitivamente se cumplía con la persona de Jesucristo. Jesús enseña en el templo, y es porque Isaías 54:13 nos dice que el Señor mismo instruirá a todos tus hijos y grande será tu bienestar. Es una profecía que estaba escrita en el libro de Isaías y que se cumple otra vez, una vez más, una profecía que se cumple en la persona de Jesucristo. Los fariseos solamente creían que ellos eran los dueños de la ley y que se hacían creer más sabios que los demás. Allá para el libro de Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7 dice lo siguiente: confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Pablo amplía un poco este concepto allá para el capítulo número 15 de Primera de Corintios, donde habla de la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. La naturaleza carnal es lleno de conocimiento humano, lleno de la carnalidad. Allá para el Salmo 51, el verso 5, nos enseña que nacemos de pecado, nos aferramos al pecado porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso en el verso 21 del capítulo 8 de Juan dice que ustedes en su pecado morirán. Noten que su pecado está hablando de manera singular, mas sin embargo se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa, no a la cantidad de pecados que ellos cometen, sino a la vida de pecado que ellos llevaban, a pesar de que eran los llamados maestros de la ley. Sin embargo, su vida estaba llena de pecado. Y esto no quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, no seamos pecadores. Somos pecadores. Pecamos todos los días. Sin embargo, la diferencia es en que nuestra carnalidad está sometida al Espíritu y estamos reviviendo nuestra naturaleza espiritual. O sea, somos guiados por el Espíritu y nos hemos hecho dependientes totalmente de Dios, de su ley, de su palabra, de su Espíritu.
En el verso 26 dice, lo que he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. El que Jesús humano, el Jesús que estaba allí frente a ellos, con las limitaciones humanas, dijera estas cosas, nos enseña que nuestras palabras, por ende, nuestras acciones, tienen que ser de parte de nuestro Padre. Nos enseña a depender del Espíritu Santo. Jesucristo fue el que dice, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador. O sea, el Hijo le pide al Padre para que envíe al Consolador o al Espíritu Santo. Ahí vemos la Trinidad completa actuando en favor de la redención, de la salvación, del rescate de cada uno de nosotros. Leamos ahora los versos 31 al 33. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. El verso 33 dice, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? La realidad es que esta gente parece que tenía memoria corta. Se olvidaron que Israel en efecto sí fue esclavos, se olvidaron de Egipto, de Babilonia, y ahora mismo eran prácticamente esclavos de Roma. Así que no podían decir, nosotros nunca hemos sido esclavos. Sí, habían sido esclavos. Pero más allá de la esclavitud, y hago esta salvedad porque ellos constantemente están hablando de manera física, material, carnal. Mas, sin embargo, esa esclavitud que Jesús les está hablando, esa libertad que Jesús les está diciendo, es la libertad espiritual, es ser libres del pecado. Decíamos ahorita que la diferencia es que nosotros somos pecadores arrepentidos y es porque ya nuestra vida no debe ser dirigida por nuestra naturaleza pecaminosa. Pecar no debe ser lo que conlleva, lo que guía mi vida, sino que es honrar a Dios, honrar su palabra, seguir los pasos que me da el Espíritu Santo para poder vivir una vida de piedad, como dice el apóstol Pedro. Ahora, ese verso número 31 dice, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Para poder tener la vida de Cristo, hay que creerle y hay que mantenerse fiel. Ese tema de la fidelidad es un tema bastante delicado hoy día, porque parecería que la gente tiene mucho compromiso con iglesia, mucho compromiso con ministros, pero poca fidelidad con Dios. Y son dos cosas distintas. Tú puedes estar envuelto en la iglesia, tú puedes estar envuelto en tu congregación, tú puedes estar envuelto con tu pastor, con tu líder, pero no necesariamente significa que estés envuelto con Dios. Mi relación con Dios va por encima de cualquier otra cosa que yo pueda hacer, de cualquier otra consideración, mi relación con Dios. Porque la ecuación es, si yo estoy en la presencia de Dios, si yo estoy en intimidad con Dios, todas las cosas serán añadidas. Jesucristo fue el que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de las que habla ese capítulo en Mateo, todas estas cosas serán añadidas. Leamos entonces los versos 34 hasta el 38. Leamos. Ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes
verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo lo que he visto en presencia del Padre. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. El hijo del pecado siempre será esclavo del pecado, pero los hijos de Dios estamos libres del pecado. Y no es una libertad, según el mundo, para llevarnos al lugar donde queramos. El mundo habla de libertad, y hablar de libertad en el mundo es querer hacer lo que me da la gana. Libertad de pensamiento para hacer lo que me da la gana. Sin embargo, la libertad que ofrece Jesús es para llevarnos al lugar, a la esencia en que fuimos creados, a la misma presencia de Dios. Cuando tú y yo fuimos creados allá para el Génesis 1, fuimos creados de manera perfecta, fuimos creados para poder ver a Dios cara a cara. Mas, sin embargo, el pecado nos quitó ese privilegio, nos quitó ese derecho, porque el pecado no puede habitar delante de la presencia del Señor. No es lo que quieres ser, sino es lo que realmente somos. Somos creación de Dios. Ahora, en la libertad que tenemos de la esclavitud, del pecado, cuando somos libres del pecado, no es hacer lo que queremos ser, es ser lo que realmente nosotros somos. Y nosotros fuimos creados para ser hijos de Dios, para estar en su presencia. Para regresar, el verso número 38, él habla acerca de, hablo lo que he visto en presencia del Padre. O sea, estar en la presencia del Padre. Lo que el Padre ha dicho, yo hablo. Lo que Él me dice, yo lo digo. Así ustedes también, dice, hagan lo que del Padre han escuchado. La pregunta que me hago cuando leo esto es, ¿qué ves? ¿Qué escuchas? Y para poderme responder, o para poder responder ¿qué ves? ¿Qué escuchas? Es importante primeramente saber dónde estoy, en qué lugar estoy. Leamos entonces los versos del 39 al 41. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Wow, tremendo. Estas palabras que escuchamos, hay que recordar que los hermanos de Jesús estaban allí presentes. Y cuando estos líderes religiosos acusan a Jesús de ser un hijo bastardo, en el capítulo número 8, en este verso número 41, le dicen, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución. Es una acusación directa a la dignidad, no solamente de Jesús que estaba allí delante de ellos, sino también de María, su madre. Y recuerdo que los hermanos de Jesús estaban en este lugar. ¿Cómo se habrán sentido los hermanos de Jesús? Posiblemente en el capítulo número 7, en el principio, decíamos que los hermanos de Jesús no creían en él. Me da la impresión que después de estos eventos, los hermanos de Jesús definitivamente sí comenzaron a creer en Jesús. Sabemos que al final ellos creyeron en Jesús, pero me parece que aquí es el lugar donde ellos comienzan a creer en efecto que era el Hijo de Dios. Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. ¿Y qué fue lo mismo? ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Creer. Era lo que Jesús les estaba indicando, creer.
Y para estos líderes religiosos, creer en Jesucristo no debería haber sido difícil, pues ellos conocían la ley, ellos conocían los profetas, ellos conocían todo lo que conllevaba la profecía, y al ver todos los atributos de la profecía cumpliéndose en esta persona que tenían allí de frente, a Jesús. No solamente eso, al ver los milagros, recordemos que el odio hacia Jesús comenzó en el capítulo número 5, cuando en el día sábado judío Jesús sanó a un paralítico en un estanque. O sea, comenzaron a odiar a Jesús cuando Jesús hizo bien, hizo un milagro con uno de los suyos. Y ahora vemos esta escalpada en este capítulo número 8, donde lo insultan no solamente a él, sino también a su madre. Leamos entonces los versos del 42 al 47. Si Dios fuera su padre, le contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que el que me envió. Se me seca la garganta. Seguimos. Porque no entienden. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir desde el principio. Este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es padre de mentira. Y sin embargo, a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Aquí hay una impactante declaración por parte de Jesucristo, donde les dice a los líderes religiosos, hijos del diablo. Aclaremos algo. Jesús, cuando estuvo en la tierra, tuvo amplia compasión por los pecadores. Tuvo amplia bondad, fue bondadoso, estuvo atento, atendió, ¿no? las personas cuando le llegaron a él, creyeran en él o no creyeran en él, cuando eran pecadores, Jesús los atendió con toda amabilidad, con toda caballerosidad. Fue atento a sus necesidades, atendió su pecado, restauró las vidas. Ahora, cuando hablamos de los líderes religiosos, de los religiosos, de los que supuestamente deberían de conocer la ley, nosotros vemos que la actitud de Jesús con ellos fue bastante distinta, fue muy diferente. No tuvo mucha compasión de ellos. Les habló y les dijo, ustedes son hijos del diablo, como lo vemos aquí. En otro pasaje escuchamos decir que Jesús le dice generación de víboras, sepulcros blanqueados. No hubo mucha compasión por parte de ellos, no porque ellos valieran menos, sino porque sus acciones eran tomar, escucha bien, la palabra de Dios y tornarla en favor de ellos. Vivían de la palabra. En vez de hacer que la palabra viva en ellos, ellos vivían de la palabra. Qué terrible declaración esta. Esto no nos da a nosotros tampoco el derecho de llamarle hijo del diablo a nadie. Esto no es que ahora podemos ir por ahí cuando veamos a alguien en pecado decirle, eres hijo del diablo. No, esa no fue la actitud de Jesús. Si nosotros vemos a una persona en pecado, ayudarlo con todo lo que podamos hacer. Tratar de levantar al caído, restaurar al caído, rescatar al que está perdido, atender las necesidades.
Esa es parte de la visión y misión de nuestra Casa de Restauración Familiar aquí de la Florida, tanto de la Florida como de la Iglesia de la Ola en Puerto Rico. Más sin embargo, el trato duro de Jesús era con los líderes religiosos, con los que se supone que estuviesen haciendo lo que él estaba haciendo. No era traer una mujer de la manera en que lo hicieron a él, es restaurarla. Y si querían aplicar la ley, tenían que hacerlo. Aplicar la ley no era la mujer solamente, sino era al hombre y la mujer también. Leamos ahora los versos del 48 al 59. No tenemos razón al decir que eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es juez. Ciertamente les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Anote eso. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, le respondió Jesús, mi gloria no significa nada, pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios. Aunque no lo conocen, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Lo vio y se alegró. Ni los 50 años llegas todavía, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedra para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. La muerte del creyente no es el final. La muerte del creyente es solamente una transición o una transformación. Por eso es que Jesucristo dice que el que cree en mi palabra nunca morirá. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recibimos a Jesucristo a través del Espíritu Santo por su palabra, dice la Biblia que Él es camino, verdad y vida. Por lo tanto, al nosotros recibir a Jesucristo, recibimos su vida. Y su vida es interminable, es eterna. Y así como Él es, nosotros también podremos ser eternos para vivir por siempre en su presencia, en su sola presencia. Es interesante que en el verso número 56, Él dice, que hablando acerca de Abraham, que dice que se regocijó al pensar que vería mi día. Y dice, y lo vio y se alegró. Toda la historia del Antiguo Testamento apunta hacia el Mesías, o sea, apunta hacia Jesús. Y la fe que tenía Abraham era de poder ver lo que sus ojos físicos no pudieron ver, pero sí su alma, su espíritu, su corazón, su deseo pudo ver. Pudo ver la restauración de Israel, pudo ver al Mesías, a Dios colocado en aquel lugar para restaurar, para salvar lo que se había perdido. Aquí Jesús vuelve otra vez a indicar el gran yo soy. Ciertamente les aseguro, el verso 58, que antes que Abraham naciera, yo soy. Estas son una de las palabras claves para poder comprender la divinidad de Cristo. Antes que Abraham, ya Jesús era. ¿Era quién? Verso número 1, capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. Y el Verbo estaba allí. El Verbo era Dios. El gran yo soy. Antes que Abraham, antes que la historia. La creación fue creada por Él. Y por Él nosotros somos también creados.
Es interesante que la misericordia, la restauración, el juicio, el ve y no peques más, lo vemos en Jesús en este lugar. Pero también vemos a Jesús como la luz. En medio de las tinieblas, Jesucristo sigue siendo la luz. Es interesante que escuchemos hablar de Jesús la luz. Allá para el capítulo número 1 del libro de Génesis, nosotros vemos que en el primer día, dice la Biblia, que Dios separó la luz de las tinieblas y estableció la luz. Sin embargo, no es hasta el no es sino hasta el día número 4 que Él entonces crea el sol, la luna y las estrellas. Entonces, ¿de dónde venía la luz que alumbraba el mundo? Aquí está. Jesús, la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Él es el que disipa las tinieblas, la oscuridad, no solamente física, sino también del alma, del espíritu. Saca el pecado a un lado y establece su reino en cada uno de nosotros. El gran yo soy, el eterno Dios, está con nosotros. El camino, la verdad y la vida. Mis queridos, hemos concluido el capítulo número 8 del Evangelio de Juan. Ha sido un tiempo hermoso, un tiempo para seguir aprendiendo cada día más de la personalidad de Cristo y que esa personalidad de Cristo pueda estar viviendo en nosotros a través de la obra del Espíritu Santo. Oro al Señor para que tú y los tuyos puedan hacer de esta palabra un alimento espiritual, que puedan creer y que puedan crecer en su palabra, como dice la Escritura, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, a la unidad de la fe del Hijo de Dios. Recuerda, mis queridos, que con Dios todo y sin Él absolutamente nada. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos veremos en la próxima.